temperatura. La temperatura es considerada como la medida de la intensidad de calor que posee un cuerpo. También se puede decir que la temperatura es el estado de calor de los seres vivos. Esta se mide a las escalas de Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Algunos instrumentos para medir la temperatura son termómetro de líquido, termómetro de gas y las termoeléctricas. La temperatura es una magnitud física relacionada a la energía cinética promedio de las partículas que forman un cuerpo o un sistema. A mayor energía cinética, mayor temperatura. Y por último, en 1787, Jacques Chart realizó por primera vez el estudio entre la relación de temperatura con volumen de una muestra de gas. Y esto observó que a mayor temperatura, mayor volumen del gas. Y cuando era menor temperatura, menor volumen del gas. La presión, como característica de los gases, es la fuerza ejercida sobre todos los puntos de un recipiente. Teniendo esto en cuenta, la presión de un recipiente vendrá dada por la cantidad de veces que las partículas de dicho gas choquen contra las paredes de ese recipiente. Entonces, la presión dentro de un recipiente vendrá dada por la cantidad de moléculas de gas que hayan dentro de ese recipiente. Bueno, en este paso les vamos a explicar el volumen como característica de los gases. Primero que todo tenemos que tener en cuenta que los gases no tienen forma ni volumen definido. Los gases adquieren la forma y el volumen del recipiente en el que se encuentran. Es la tendencia que adquieren los gases a aumentar su volumen a causa de la fuerza de repulsión que hay entre sus moléculas. Por ejemplo, como podemos ver en este ejemplo, a medida que se disminuye el volumen de ese recipiente, vemos que la presión aumenta considerablemente ya que las partículas chocan entre sí dentro de ese recipiente. Y ese fenómeno nos puede explicar cómo que a medida que disminuimos el volumen, la presión aumenta. Bueno, ¿qué es un gas ideal? Es el comportamiento que presentan aquellos gases cuyas moléculas no interactúan entre sí y se mueven aleatoriamente. Tenemos varias características de los gases ideales. Estas presentan una baja disminución en sus moléculas. Otras no presentan fuerza de repulsión ni de atracción entre sus moléculas. Otras que su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Y por último, que las moléculas tienen el mismo volumen y en la misma condición de presión y temperatura. La teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular nos explica el comportamiento de los gases y plantea que, primero, los gases están compuestos por partículas. Segundo, que estas partículas en condiciones ambientales se encuentran a grandes distancias entre ellas, no existiendo así fuerza de repulsión ni atracción contra otras moléculas. Tercero, estas partículas se encuentran en constante movimiento, chocando entre ellas y contra las paredes del recipiente en que se encuentran. Estos choques son perfectamente elásticos, por lo que en cada uno de ellos se entrega energía de una partícula a otra, y esto es lo que mantiene constante el movimiento. Cuarto, al aumentar la temperatura de un gas, este también aumenta la velocidad de movimiento de las partículas. Y quinto, la presión de un gas se debe a los choques de las partículas contra las paredes del recipiente en que se encuentran. A continuación, vamos a ejemplificar la teoría cinético-molecular utilizando estos elementos: dos papeletas de té, un vaso de agua caliente y un vaso de agua fría. Aquí vamos a introducir una papeleta de té en el agua del vaso caliente, una papeleta de té en el vaso de agua fría. Podemos observar el té en el vaso de agua caliente se ha disuelto por completamente porque a mayor temperatura las partículas se mueven con mayor velocidad. Bueno, aquí vamos a realizar un experimento sobre comprimir moléculas. Entonces, tenemos una jeringa en la cual tiene su volumen de equilibrio. Bien, si nosotros llenamos esta jeringa de aire, gas, sabemos que los gases tienen sus partículas bastante dispersas. Entonces, como la presión es inversamente proporcional al volumen, si nosotros tapamos la salida del gas
Si llenamos la jeringa con un líquido, en este caso agua, y intentamos comprimirlo, tenemos que comprimir un líquido que es mucho más complicado. Con mucha fuerza que apliquemos es mucho más complicado. No es imposible, pero su nivel de complejidad es diferente. ¿Esto qué se debe? Se debe a que las partículas del líquido están mucho más unidas entre sí. Esto dificulta en gran medida el comprimir un